qué se llama tóxico? Porque tiene el potencial de contaminarme, porque tiene el potencial de hacerme daño, porque tiene el potencial de distorsionar quién yo soy. Todo conflicto tiene pendiente una conversación. La pregunta que tal vez muchas personas están esperando escuchar la respuesta: ¿es salvable una relación tóxica o siempre hay que cortar? Hola familia, estamos contentos porque hoy siempre tenemos a alguien especial en nuestro podcast Inside. Quiero que me regales tu tiempo porque hoy va a ser un día diferente para ti. Con nosotros tenemos a alguien, una amiga, alguien que conozco hace muchos años, pero también nos ha inspirado con su testimonio, con la forma en que Dios la está usando ahora mismo en la ciudad de Guatemala. Con nosotros Maya Alonso. Bienvenida, Maya. José, Daniel, muchísimas gracias. Qué alegría poder estar aquí con ustedes. Bueno, nos conocemos hace muchos años. Muchísimos. Qué privilegio ver que al pasar de los años somos los mismos, pero no somos iguales. Gracias porque realmente, además que nos estamos poniendo un poco más adultos, no ancianos, adultos, pero sí hemos visto la experiencia de la vida y hemos visto a Dios siendo fiel en estos años, ¿verdad? Así es, yo creo que cada año de nuestra vida celebra eso, la fidelidad de Dios. Y una de los más grandes regalos que el Señor nos da en esta tierra, la amistad, la hermandad, así que a ti, a toda tu familia, cuánto la amamos, la recordamos siempre, las tenemos en mente, y a tu congregación y a toda la gente que es parte también de este podcast. Qué alegría poder hoy compartir con ustedes. El tema que traemos hoy, yo sé que va a causar un poco de interés por lo que vamos a hablar, porque Maya es psicopedagoga y también tiene vasta experiencia en el estudio de la conducta humana y también logoterapeuta. Pero además, sobre todo eso, es hija de Dios. Entonces, cuando un hijo de Dios tiene la capacidad de también analizar desde el punto de vista científico muchas actitudes, pues nos da también herramientas para poder dar soluciones a cosas y a situaciones en la familia que no necesariamente son espirituales, aunque el mundo espiritual está conectado con todo. Así es. Pero hoy vamos a trabajar y vamos a tratar acerca del tema de las relaciones tóxicas. Sí. ¿Cuánta tela hay que cortar por ahí? Bueno, empecemos diciendo esto. A ver, vamos a empezar por lo sano para terminar por lo otro. Yo no sé si usted tiene una relación tóxica o ha vivido relaciones tóxicas. Hay gente que está llorando todavía el efecto de relaciones tóxicas del pasado. Sí. Porque marcan tanto, Maya. Sí. Marcan tanto la vida. ¿Saben cómo es? Bueno, y esto está ligado un poquito al tema del trauma, de las heridas. Recuerden que Dios tiene un solo hijo que no ha pecado, pero no tiene ninguno que no haya sufrido. Para empezar a darle un poco de teología al dolor. Dios tiene un solo hijo que no pecó, pero no tiene ningún hijo que no haya sufrido. Y eso quiere decir, aún Jesús, al venir a esta tierra, pues salió con heridas, ¿cierto? ¿Verdad? Salió con heridas. Entonces, tiene un poco que ver con el trauma, tiene un poco que ver con las heridas, tiene un poco que ver con lo que pasa en mi mente a partir de mis sistemas de crianza, quienes me criaron, lo vivido, lo que yo llevo adentro, el cómo soy. Y creo que tiene que ver un poco con esto de lo que tú dices, José. De pronto, una relación tóxica fue como la mordida de una serpiente. Muy bien, me mordió. Ya no me muerde más, pero me quedo lidiando con el veneno que quedó. Así es. O con el miedo que me quedó de ese hecho, de esa mordida. Y empiezo a ver serpientes por todos lados. Y empiezo a considerar que cualquier cosa que se le parece es igual de tóxico, me va a doler igual. Eso es lo que pasa en realidad en nuestra mente y en el corazón humanos. ¿De dónde enseña la Biblia que sale la conducta? No dice que sale de la crianza de tus padres necesariamente, aunque influye, pero no te determina. No dice que sale de tu historia, eso es lo que tú viviste, aunque influye,
pero no te determina. La Biblia dice que es de mi corazón que salen los homicidios, los adulterios, las envidias. Es decir, la Biblia apunta a la responsabilidad individual en función de mi propia vida. Nadie puede justificarse, soy así porque mi papá era así. Claro. Tenemos la determinación de cambiar la historia. Claro, porque lo que sí quiero decir como psicóloga, como terapeuta, es decir, yo no me justifico, pero hay hechos en mi vida que explican por qué yo soy así. Wow. Lo que no debo hacer es utilizar eso como una justificación, Excusa. porque finalmente delante de Dios soy yo, ¿verdad? Soy yo, y lo bueno es que Dios sabe y Dios conoce. Entonces, creo que un poquito es por ahí. Yo recuerdo, el Señor me ha dado la oportunidad de escribir 3 libros. El segundo de ellos es el libro Espejos, y surge precisamente de este tema, José, porque yo decía, ¿cómo es posible y hasta dónde hemos tenido que llegar para utilizar a la par de la palabra relación, vínculo, padre, madre, pareja, novio, esposo o esposa, la palabra tóxica? Cuando yo era pequeñita, ese adjetivo era para el veneno con el que matábamos a los ratones, a los roedores. Cuando yo era pequeñita, ese adjetivo era para el insecticida, para matar insectos. Era para todo aquello que podía causarme la muerte, ¿sí o no? Cuando te caía mal un pescado o un marisco, sí, se me intoxicó. intoxicó. Ajá, exactamente. Entonces apuntaba hacia algo que me hacía daño, que me contaminaba mi cuerpo. Pero ahora lo estamos usando en función de las relaciones y las personas, que se me hace a mí muy fuerte. ¿Y cuán daño hace una persona tóxica a una familia? Es como que deja una marca, una huella. ¿Y cómo como cristianos, cómo podemos superar esos episodios del pasado en la vida? Bueno, en primer lugar, creo yo que vamos a ir como por orden, entender, comprender exactamente de qué se trata la toxicidad. Correcto. Porque algo que quiero decirles es que no todo es tóxico. No, necesitamos sacar algo de nuestra mente que nos lacera, nos lastima, nos hace perder piso, nos hace perder amor, nos hace perder mucho. Hay una especie de perfeccionismo e idealismo que tenemos metidos en la cabeza. Tenemos en nuestra cabeza la madre ideal, el padre ideal, el pastor ideal, el novio ideal, el matrimonio ideal, ¿verdad? Todo lo ideal solo sucede en el mundo de las ideas. De las ideas. Entonces, mi amigo ideal, imagínate si yo me pongo a describir mi amigo ideal o mi amiga ideal. ¿Quién podría? Yo misma no podría. Entonces, creo que a veces, por el miedo que deja, por esa impronta, por esa señal, por esa sombra que deja, desde el miedo, yo empiezo a poner obstáculos en relacionarme. Lo primero que yo voy a decir que es tóxico porque me hace daño, porque me contamina, es escoger el aislamiento en lugar de la relación. Porque Dios es un Dios en relación. Fuimos creados para relaciones. Por supuesto, en primer lugar con Él. O sea, quiero que podamos entender esto. Dios es un Dios en relación. Él quiere relacionarse con nosotros. Y luego nos crea un entorno para relacionarnos con el entorno. Y luego, si ves en el relato de Génesis, lo primero que dice que no está bien es esto. No está bien que el hombre esté solo. Muchos teólogos apuntan a que no solo se refería a Adán, aunque Adán definitivamente no es bueno que esté solo, nos lo dicen las estadísticas. Los hombres, hablo de el hombre, a diferencia de la mujer, con muchos problemas de inteligencia emocional, de salud mental, el más alto índice de suicidio, se suicidan más hombres que mujeres y viven menos, una esperanza de vida menor. No es bueno que Adán esté solo. Fíjate que me gustaría un día tocar un tópico contigo. Yo creo que esto merece otro podcast acerca de inteligencia emocional. Me encanta ese tema. Por supuesto, claro que sí. Yo sé que eres experta en eso también. Claro, bueno, continuamos. Sí. Bueno, entonces no está bien que el hombre, Adán, el hombre, esté solo, pero tampoco está bien que las mujeres estén solas. Entonces, lo primero que nos hace daño, ¿por qué se llama tóxico? Porque tiene el potencial de contaminarme. Porque tiene el potencial de hacerme daño, porque tiene el potencial de distorsionar quién yo soy. Y me gustaría decirlo así,
En el Salmo 139 dice que cuando Dios te creó a ti, a mí y a ti, Él puso en su libro todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Qué nos dice eso? Que Dios pensó cómo serías. Dios pensó. Estamos hechos en un diseño único, cada ser humano. Entonces Dios pensó cómo yo sería. Y nos hizo con la necesidad de vínculos sanos. Y nos dio los entornos y nos entregó al prójimo como regalo. A Adán le dio una Eva, pero luego también la familia y lo que vendría luego, el prójimo. Vamos a llamarle tóxico a aquello que es capaz de provocarnos la muerte de las relaciones, la muerte emocional, la muerte mental, la muerte social, la muerte de los vínculos y aquello que es capaz de contaminarme. Entonces, entendiendo esto, tenemos que saber que el ser humano está hecho para los vínculos sanos, pero a partir de que el pecado entra en el ser humano, eso se volvió muy complicado. Mira, solo lee Génesis. Se supone que todo estaba en perfecta armonía, así nos lo da el relato, y en cuanto entra el pecado, ellos empiezan a culparse el uno al otro. La mujer que me diste. Aparte que ahí Adán no solo le echó la culpa a la mujer, sino un poco a Dios. Encima, tú me la diste, así que tú algo tienes que ver. Ajá, tú algo tienes que ver en esto. Entonces ahí podemos ver la ruptura de los vínculos sanos como tal. Así que es de mi corazón que sale eso. Y yo quisiera en este episodio invitarte, porque es una tentación. Relaciones tóxicas. Voy a ver de quién me hablan. Y entonces empiezo yo a dar las características y yo pienso en otra persona. Y yo lo que quiero invitarte es que a cada característica que hablemos, le podamos decir al Señor, ¿qué tanto de eso tengo yo? Wow. ¿Qué tanto de eso tengo yo? Porque estamos acostumbrados a ver lo tóxico en el otro. Sí. Pero la Biblia nunca me... A ver un versículo donde me diga eso. No. La Biblia siempre me habla a mí. La Biblia siempre me dice, cuida tu corazón. La Biblia siempre me dice, confiesa. La Biblia siempre me dice que le diga a Dios, escudriñame. Dime dónde está el asunto, porque creo que esa es otra cosa tóxica, tener la tendencia a que el tóxico es el otro. Exacto. Y mientras más fortalecido está mi ego, mi sentido del yo más voy a culpar a otras personas que son los responsables de cualquier cosa que me pasa en mi vida. Acomódese en el asiento porque ya esto no tiene que ver con otra persona. Todo comienza con nosotros. Con nosotros. Maya, ¿y cómo podemos definir? Porque detrás de una relación tóxica hay actitudes tóxicas. Así es. Bueno, ¿qué es eso que nos hace daño? Fíjense que es muy lindo poder hacer esta vinculación entre lo que me enseña la Biblia y luego lo que la sana psicología, voy a decir, también nos enseña. Todo lo que ha creado el hombre, todo lo que ha descubierto, por gracia de Dios, también tiene que ser pesado, ¿verdad? No todo lo que diga, todo lo que se llame psicología está bien. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el filtro? Pues la palabra de Dios. Uh-huh. El asunto es que todas estas actitudes mías o de otras personas que hagan que quien recibe esa actitud se sienta minimizado. Jesús nunca nos ha hecho sentir así. Él mete culpas. Cuando Jesús vino a cargar nuestras culpas, y aquí es donde yo entro en diálogo conmigo misma y el Espíritu Santo me empieza a hablar. ¿Cuánta culpa produzco a las personas a mi alrededor? Y es algo del día a día, José. Una mala mirada le puede decir a una madre fatigada que lo está haciendo muy mal. ¿Y qué estoy produciendo yo en mi relación con el otro? Culpa. ¿Y a qué vino Cristo? A cargar esas culpas. ¿Me explico? El que manipula. La manipulación trae detrás un espíritu terrible, porque es el espíritu del yo, voy a decir, además que considero Satanás manipula, porque este yo quiere colocar las cosas, mover los hechos, las palabras, para que se haga ¿qué? Lo que yo quiero. Quiero que las cosas salgan como yo quiero. Volvamos a Génesis. Satanás hizo promesas a Adán y a Eva y les dijo, van a ser como Dios. Uh-huh. ¿Y acaso no es eso jugar un poco a ser Dios cuando yo quiero que las cosas sean como yo digo, cuando yo digo, con las personas que yo digo? Y a la misma vez les miente, porque ya eran como Dios.
Claro, a Sí, su imagen a y su imagen y semejanza. semejanza. Sí, pero no para reinar como No él. para reinar como Dios. Entonces ahí es donde está la trampa, porque las relaciones tóxicas siempre ponen, escucha esto, en el trono de tu alma a reinar a alguien más que no es Dios. Mm, ujú. Entonces, puedo ser yo quien esté ahí reinando, pero también puede ser una persona. Una persona que yo pongo en el trono de mi alma a reinar de tal manera que le he conferido una autoridad que nadie debe tener en mi vida, porque esa persona es capaz con una mirada, con un comentario de quitarme la paz que Cristo me compró en la cruz. Es el poder de la gente tóxica. O el poder que yo le confiero. Sí. Incluso, José, en este momento de relaciones digitales y de redes sociales, que no tienen mucho de redes y tampoco de sociales, a menos que se trabajen bien, yo puedo conferirle esa autoridad a una persona que yo ni siquiera conozco. Y un comentario sobre mí o sobre algo puede amargarme el día, puede ponerme irritable. Cuando todo esto sucede, quiero que entendamos que cuando todo esto sucede y se dan estas dinámicas, empieza a pasar algo a nivel químico en mi cuerpo se empieza a intoxicar, me empiezo a llenar de cortisol, que es la hormona del estrés, y empiezo a ponerme en modo defensa, en modo alerta. Eso es vivir desde el miedo. Puedo afectarme, pero a nivel psicológico, mis emociones se empiezan a alterar, me puedo volver más irritable, me puedo volver más sensible, y eso actúa directamente en mis vínculos. Todo lo que tenga que ver con toxicidad va a estar relacionado directamente con el pecado, manipulación, chisme. La Biblia, tengo un amigo que se llama Jesiah Hansen, que él nos enseñó el término técnico del chisme en la Biblia, y era así como, ustedes saben que tienen un término técnico, el chisme en la Biblia, y todos, ¿cuál es? Pecado, pecado, pecado de esos que pueden dañar. El chisme es tan anti Dios como la difamación, porque cuando Dios vio a Adán y Eva en su desnudez, lo que hizo fue cubrir, no descubrir. Y el chisme es descubrir. Descubrir. Y lo más, yo enseñaba en estos días que muchas veces el chismoso tiene razón, Sí, sí, Sí. pero no tiene derecho. pero no tiene derecho Ajá, a sí. hablar lo que habla. Porque Dios tenía razón, derecho, Él es la verdad. Y en lugar de exponer la desnudez de un Adán y Eva, lo que hizo fue cubrir. Cubrir. Miren, ¿saben para mí cuál es el antídoto? El antídoto de lo tóxico. Es pedirle al Señor que de verdad nos haga más como Jesús. Amén. Porque cuando Jesús ha ido a hablar mal de mí con alguien, cuando Jesús me ha manipulado, Dios es Dios, Él es todopoderoso, ante Él se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que Él es el Señor, pero Él respeta la libertad del ser humano. ¿Por qué yo no me permito respetar la libertad del otro ser humano? ¿Por qué me vuelvo rígida si soy hija de un Dios misericordioso? ¿Por qué me vuelvo agresiva si dice la Biblia que los pacificadores serán llamados hijos de Dios? Agresiva en mis palabras. A ver, creo que muchas veces tenemos como idea equivocada en un sistema de creencias que la violencia es solo golpes. Muchas personas piensan que la violencia es solo golpe con el puño cerrado, que la violencia no tiene que ver con empujón, con jalar orejas, que no tiene que ver con malas miradas, con dejar de hablarte, con desaparecerme de tu vida, con quererte un día y al otro no, sin explicación alguna. La violencia verbal, cuando Jesús vino y les dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él estaba estableciendo otra forma de vincularnos, otra forma de relacionarnos. Y él decía, yo os digo, cualquiera que le diga fatuo a su hermano, cualquiera que le diga tonto a su hermano, ya ha cometido como un homicidio. Y yo decía, pues entonces todos, exacto, todos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si yo digo, muy bien, esta dinámica me hace mal? Esta dinámica me hace perder mi piso incluso con Dios. Esta dinámica me hace depender de la opinión de una persona. Esta dinámica me resta mi paz. No porque me traiga la verdad, no, es que te ahogas. Así es. Me disminuyo. Esta dinámica me hace mal. Una de mis maestras de Biblia me enseñó hace mucho tiempo lo siguiente. Todos pueden ser, no, de hecho, todos son mis hermanos.
pero no todos van a ser mis amigos. Mm. No todos van a ser cercanos. No todos van a poder caminar conmigo en todas las etapas de mi vida. Pero eso es parte natural de relacionarnos. Incluso en la Biblia podemos ver que entre hermanos no siempre se llevaron bien y luego ya un poco sí. Exacto. E incluso en el ministerio, me parece que fue el apóstol, fue con Juan Marcos, ¿te recuerdas? Que se separaron, pero luego, ¿verdad? Pero Sí. luego ya... Pablo lo manda a buscar otra vez. Exactamente. Sí. Bueno, y cuando Pablo dice, yo no quiero a Juan Marcos para nada, o sea, que yo leo el texto y yo siento que Pablo lo decía en serio, Tenía razón. estaba molesto y decía, este muchachito no llegó a la talla de este ministerio y de este llamado, no quiero saber nada. El apóstol Pablo, siendo un ser humano, que ahí está la Biblia, llena de historias humanas, pero luego, al final de su vida, tráigame a Juan Marcos. Eso nos trae esperanza porque quiere decir también que hay momentos en la vida en que la relación puede ser tensa, pero no es una condena para que sea tensa para siempre. Exacto, exacto. ¿Verdad? Y creo que también todo tiene que ver muchas veces porque creamos demasiadas expectativas de las personas. Sí. Y no nos damos cuenta que son propensos a fallar. Que todos somos y le ponemos en pedestales y ningún pedestal está hecho para ningún ser humano. Así es. Lo ponemos en tronos y ningún trono está hecho para ningún ser humano. Los ponemos, sí, los ponemos en alto cuando en realidad el concepto prójimo es, miren, si algo nos unifica es el Evangelio. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero a todos nos amó el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios quiere, o sea, ¿quiénes quiere Dios que sean salvos? Dice la Biblia que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es equidad. Esa es una verdadera equidad. Todos pecamos, todos nos equivocamos, todos herimos muchas veces, todos ofendemos muchas veces y todos hemos sido heridos y ofendidos. Eso por lo menos me posiciona fuera del victimismo, que también es muy tóxico. Aquí hay que hacer una diferenciación. Existen las víctimas reales, sí, pero existe el pensamiento victimista que me hace que yo me posicione desde la víctima todo el tiempo, aun cuando nada me está pasando. Wow. ¿Sabes? A mí me impresiona Jesús porque Jesús estaba en la cruz y no tenía pensamientos victimistas. Tan no tenía pensamientos victimistas que dijo, perdónalos. Y como psicóloga me he hecho esta pregunta. ¿Qué hago cuando yo descubro que una dinámica es tóxica? Lo primero es, voy delante de Dios y le cuento todo con todas las palabras. Señor, tengo esta amiga y tú sabes que yo la quiero mucho porque uno le dice a Dios, Señor, tú sabes, como para convencerlo de algo. Señor, pero tú sabes que yo no tenía esas intenciones, cuando en realidad solo Él sabe cuáles eran mis verdaderas intenciones. Entonces, digamos, bueno, tengo esta amiga, o hablemos de mi madre, Señor. Señor, hablemos de mi padre. Señor, es tan complicado hablar con él porque regularmente me hace sentir pequeña, me hace sentir criticada por todo, me hace sentir que no puedo, Señor, y yo vengo a entregarte esto que esta relación me hace sentir. Señor, me provoca conflicto porque la Biblia dice que yo honré a mi padre y la verdad es que yo quiero amarlo, si esa fuera tu oración. Y quiero que tú me guíes en ese sentido. ¿Por qué? Porque que una persona sea tóxica no me da el derecho de rechazarla desde el Evangelio. ¿A quién rechazaba Jesús? Así es. Entonces, yo puedo descubrir que hay toxicidad en mi ambiente y decir, bueno, puedo trabajar en esto, poner límite, tomar distancia, cambiar mi forma de comunicarme, o esta, que es la que más funciona, pero la más difícil, tener una relación madura y honesta con esta persona. Eso tiene sus dificultades, José, porque a veces nos faltan palabras y no todas las personas están listas para escuchar o para reaccionar en esa conversación. Sí. Pero todo conflicto tiene pendiente una conversación. Sí, yo creo que uno de los flagelos donde más se enfrenta día a día las relaciones tóxicas es cuando ocurre en el matrimonio. Toquemos esa parte en el matrimonio. ¿Cómo manejar una relación tóxica dentro de una pareja, incluso una pareja cristiana?
Claro, sí, porque lo cristiano no nos quita lo humano. Exacto. Sí, por supuesto. Ni el pecado. Deberíamos, eso sí, porque mientras más cerca estés de Jesús y mientras más hambre tengas de Él, menos hambre tendremos de otras cosas. Así como yo, cuántas veces he llegado con Jesús y le digo, Señor, como a la samaritana, quítame la sed de todo, la sed de venganza, la sed de tener razón, la sed de cualquier sed, lléname tú. En el matrimonio le vamos a subir 2, 3, 4 rayitas al asunto. Primero, porque un matrimonio se espera que sea una relación, escuchen, amorosa. Una relación amorosa, el amor tiene sus características. Y una relación amorosa debiera tener estas características, porque le llamamos relaciones amorosas a las relaciones frías, rígidas, agresivas, abusivas, de manipulación. Oye, llamémosle como son, porque relación amorosa no es. Las palabras debieran impactarnos. Si esto es un noviazgo, es una relación amorosa. Si es un matrimonio, es un pacto de amor, de fidelidad, de permanencia. Entonces empezamos a ver que nuestras dinámicas empiezan a irse por otro lado. Creo que yo diría varias cosas. Número 1, tengamos cero tolerancia a todo este tipo de actitudes pecaminosas que son tóxicas de nosotros y del otro, pero aprendamos a comunicarlas, a comunicarlas, a decir, no me gusta que me hables así, no me levantes la voz. Acudamos también a nuestras comunidades de fe, a las iglesias, a nuestros pastores, a consejería oportuna. Lo que pasa es que nos pasa como nos pasa con el médico del cuerpo. Llegamos ya que el apéndice me va a explotar. Llegamos ya que el colon ya está pidiendo auxilio. No, desde la primera, porque cuando no ponemos este límite a la primera, esto crece. Una de las características de las relaciones tóxicas, José, es que no mejoran. Empeoran. Claro. Entonces creo que eso también nos puede ayudar a determinar, bueno, ¿esta es una relación tóxica o este solo fue un mal día en mi relación, un mal momento? Pero las relaciones tóxicas no mejoran, se vuelven cíclicas y empiezan a tener este ciclo que las refuerza. Empieza a darse como la tensión, el conflicto, luego algo que nos trae alivio para volver nuevamente a la tensión, el conflicto, y el conflicto puede ser nuevamente la crítica, nuevamente que me sienta yo dejada o dejado de lado, nuevamente la agresión verbal o física o sexual o de cualquier tipo, nuevamente el maltrato, para luego tener un poquito de, bueno, ¿sabes qué? Intentémoslo otra vez o perdóname, para luego ir otra vez a la tensión. Y quiero decir algo, Dios no es Dios de abusos, ni patrocina abusos. Dios es un Dios todopoderoso que no es abusivo con nadie ni abusador. No utilicemos la autoridad, que es algo dado por Dios, de ninguna forma, para justificar nuestro comportamiento abusivo con la gente, ni la posición de ser esposo, la posición de ser esposa. Entonces, eso en primer lugar. Segundo, porque dejamos mucho tiempo para tomar acciones. Tercero, al dejar mucho tiempo, empiezo a vivir desde el miedo. Y el miedo me debilita, y me debilita, y me debilita. Cuando las personas llegan a acompañamiento terapéutico, porque se sienten atrapadas, esa es la palabra, atrapadas en una relación tóxica, lo primero que trabajamos es identidad, que es lo que se ha perdido, y trabajamos perder el miedo, porque es el miedo el que nos mantiene atados a ese tipo de relaciones, el miedo a lo que va a pasar, el miedo a la opinión ajena, el miedo a lo que voy a perder, sin darme cuenta de lo que ya estoy perdiendo, el miedo a la soledad. Porque como no es bueno que nadie se quede solo, la soledad nos aterra. Pero luego somos convencidos que el aislamiento es mejor que la comunidad. Entonces, por eso creo yo que este mundo tiene muchísima gente sola, sin comunidad de familia, sin comunidad de pareja, sin comunidad de iglesia, sin comunidad de amigos, sin comunidad, desvinculados, totalmente opuesto al diseño original. Así es. Vinculados. Hay un tema acerca de cuando en un matrimonio, porque una de las manifestaciones de una relación tóxica puede ser cuando hay un narcisista en el matrimonio. Sí, así es. ¿Cómo identificar un narcisista en un matrimonio?
Bueno, en un matrimonio o en cualquier otro ambiente. Primero, no confundir con el clásico ego de todo el mundo. Todos podemos ser ególatras, todos podemos ser egocéntricos, todos podemos ser orgullosos, pero el narcisismo es un trastorno caracterizado por la grandiosidad. Yo tengo si yo soy narcisista, yo necesito tener gran importancia. Yo necesito ser el centro exacerbadamente, esta gran importancia. Yo manipulo las situaciones. Un narcisista juega muy bien a la víctima. Wow. Juega muy bien. Esa es su táctica. Sí, es que hay diferentes tipos de narcisismo, pero esta necesidad de grandiosidad, de ser el centro, y luego piensa que los demás debieran estar agradecidos. Hay un libro que se llama El Principito. Muchos de ustedes quizás lo habrán visto, leído. ¿Verdad? ¿Te recuerdas, José, que el Principito llega a un planeta donde dice que hay un rey, que el rey, a todas luces hoy podemos ver que es narcisista, pero tiene una particularidad. Dice, es que el rey, si me creo rey, yo no quiero amigos, no quiero hijos, no quiero pareja, no, yo quiero súbditos. Yo quiero súbditos. Y luego llega a otro planeta donde también hay otro que lo que quiere es gente que le aplauda. Esos son rasgos narcisistas. Esa necesidad exacerbada de atención. ¿Y cuál es la pesadilla de un narcisista? Alguien que no le sigue el juego. Alguien que no le crea la grandiosidad exagerada. Alguien que diga, sí, tienes razón, pero mira, ella también y él también, porque ya no, el foco ya no está en ti, es jugar a ser dioses. La palabra narciso viene de esta historia de la cultura griega, donde decía que había un hombre que tenía un exagerado amor por sí mismo, una exagerada admiración por sí mismo. Y hay como varias acepciones de esta historia. Dice que él estaba tan embelesado de sí mismo, al narcisista le encanta escucharse a él, verse a él y todo lo que termine en mí mismo. Y quería verse su reflejo en el agua. Y de tanto que se embelesó, se fue y se ahogó. Otra acepción dice que se frustró mucho porque cuando él quería tocar su imagen, al poner su dedo en el agua, su imagen se distorsionaba y no soportaba verse feo. Wow. El narcisista para el narcisista todo tiene que estar perfecto. Sí, perfecto. Sí. Dígame si no es eso, jugar a ser dioses desde muchas formas. Las relaciones tóxicas están acabando con relaciones familiares. Las situaciones, personas tóxicas terminan arruinando a los hijos también, porque los hijos muchas veces aprenden actitudes, como tú decías. Sí. Somos los padres o los cuidadores, quien esté haciendo crianza, son los grandes referentes de cómo se hace esto, de qué, cómo se hace esto de la vida, cómo se hace esto de ser familia, cómo se hace esto de amar, cómo se hace esto de ser pareja. Las parejas cercanas alrededor van formando la primera idea, no la única, tranqui. No es la única, pero sí es la primera idea. Y entonces la primera idea tiene este peso de haber sido la primera y que regularmente la vemos por mucho tiempo. Entonces, por supuesto, si tú estás conviviendo en una dinámica así, te vas a enfermar. Y hay varias herramientas que la psicología, que la logoterapia también nos da, que nos pueden servir. Hay 3 actitudes que dice Karpman que debemos evitar para relacionarnos. Yo no puedo convertirme en el perseguidor de nadie. Y aquí es donde decir, ok, Señor, ¿cuánto yo persigo a las personas? ¿Con qué? Con mi opinión, con darles culpa, con la crítica, con el chisme, con la difamación. Porque si la persona no es, imagínate esto, yo me enojo contigo porque tú no eres como yo quiero que seas. Ni Dios está enojado conmigo porque yo no soy como Él quiere que sea. Exacto. ¿Cuántos matrimonios hay así? Claro. Enojados porque no son como ella espera o él espera. Pero ¿sabes qué, José? Que nos encanta oír que somos únicos. Bueno, Exacto. Si soy única, ¿por qué el otro fulano va a ser como yo? Es que quiero entender que Dios no está enojado conmigo
teniendo todos los motivos. Él no está enojado conmigo por cómo yo soy. Es más, yo no soy como debiera ser, pero Él está trabajando conmigo. Yo le he dicho al Señor, ¿cómo le haces tú para tenerme paciencia? Le digo. Porque a veces a mí me cuesta tenerme paciencia. Wow. Y me cuesta tener paciencia con el otro. Bueno, Karl Mann decía, número 1, no te pongas como perseguidor de nadie. No te pongas por encima de nadie. No te pongas a decirle al otro, yo estoy bien, tú estás mal. Yo soy la medida de todas las cosas. Y te puede pasar como madre, tú no le puedes decir a tus hijas, mira, yo soy la medida de todas las cosas. Como padre tampoco, como jefe tampoco, como hermano tampoco, como esposo tampoco, como esposa, como pastor tampoco puedes decir, a ver, mírenme congregación, yo soy la medida. No puedes decirlo. No. No puedes ser perseguidor de la gente porque Dios ha perseguido gente para salvarla y para amarla. No puedes ponerte en víctima. Porque la víctima es lo más irresponsable que existe en la vida. Yo me quedo aquí, yo estoy mal, yo no puedo hacer nada y todos los demás tienen que venir porque yo nada. Eso es renunciar a la libertad y a la responsabilidad que Dios me ha dado. Pero tampoco puedes venir como salvador, porque salvador la gente ya tiene. Y cuando yo me convenzo, porque ese es otro tipo de toxicidad, cuando yo me convenzo de, no es que yo estoy bien, tú estás mal, ahí funciona al revés, tú estás mal y yo te voy a ayudar. ¿Acaso no juego también el papel de Dios ahí? Y eso quizás, José, se ve menos narcisista que lo otro, se ve menos malo, pero viene del mismo corazón caído. Viene del yo te voy a salvar, cuando en realidad eso solo Cristo lo puede hacer. Y muchas mujeres y muchos hombres permanecen en una relación tóxica porque alimentan la idea de yo te voy a salvar, te voy a cambiar. Es más, Dios me va a usar a mí para hacer algo contigo. Dice que el que pretende ser salvador termina crucificado. Y un crucificado tenemos y nos basta y nos sobra, de tal manera que no tenemos que crucificarnos nosotros en esta vida. ¿Qué se puede tomar? Bueno, se puede tomar consejo, se puede tomar distancia, se pueden poner límites, se pueden hacer conversaciones maduras y sinceras. ¿Hay pérdida en romper una relación tóxica? No, pero se experimenta que sí, y a veces pues sí hay, porque a veces amo a la persona con la que desarrollo esta relación tóxica, que se da en la amistad muchísimo pero también. La pregunta que tal vez muchas personas están esperando escuchar la respuesta, ¿es salvable una relación tóxica o siempre hay que cortar, como decimos, por lo sano? Bueno, todo lo tóxico es salvable. Esa es la base del evangelio. Todo lo muerto puede resucitar. Todo lo dormido puede despertar. Lo más tóxico que conozco yo en esta vida se llama pecado. Y eso tiene solución. Así que todos tenemos esperanza, pero no todos los casos son lo mismo. Cada caso funciona y por eso la buena psicología, creo yo, no te da generalidades, pero no te da la misma solución para todos los casos. Porque cada caso se desarrolla en un contexto, con diferentes personas, en un país distinto, en un ambiente distinto, en una economía distinta. Algunos tienen hijos, otros no tienen hijos, otros... La economía distinta es diferente romper relación con alguien con quien tú no estás vinculado económicamente. Pero imagínate, que sea un compañero y que sean socios, José. Correcto. Eso no tiene una solución inmediata. Puedes empezar a clarificar, como lo que hizo Dios al principio de, bueno, puso orden, separó lo que había que separar. Bueno, eso. Cada caso deberá ser tomado en lo particular, cada caso deberá ser analizado, pero por supuesto que en Cristo todo tiene esperanza. Ahora, tú puedes seguir queriendo a la persona, pero no estás obligado a seguir en relación con ella. Tú puedes y debes, voy a decir que debes perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón no es negociable. Si tú quieres vivir bien y si quieres vivir la vida abundante que el Señor te da, pero la más importante es esta. ¿Por qué perdono? Porque fui perdonada. Yo también he sido constantemente perdonada, una y otra vez. Y el perdón yo necesito para seguir adelante. Yo puedo perdonar a una persona y aún así, desde el amor, distanciarme de esa persona. Exacto.
Algunas veces las distancias son una herramienta que Dios usa para restaurar y cuando estamos listos, volver a unirnos. O seguir cada uno de nuestros caminos, pero en paz, sin que en el corazón quede amargura, odio, deseo de venganza y sobre todo, sin que esa persona con la que no has perdonado se te aparezca replicada en todas las demás personas. Que ese sería también el riesgo. El riesgo. Sí se puede sanar, sí se puede perdonar, sí se puede restaurar, pero no todas esas relaciones van a traer como consecuencia que se siga en la relación. Wow, qué lindo. Qué lindo. Yo creo que aquí tocamos matrimonios, tocamos relaciones, tocamos todos los puntos donde muchas veces estamos conectados con relaciones tóxicas. ¿Y quién no se ha conectado con una relación tóxica? En el trabajo, en la escuela. Y Dios permite también para nosotros identificar y aprender. Muchas veces uno aprende no lo que uno tiene que hacer, sino lo que no tiene que hacer. Como un espejo. Como un espejo. Como un espejo que me avisa. El prójimo es eso. Funciona de muchas formas. Yo puedo ver en José. La psicología hace mucho tiempo propuso que si yo miraba en ti algo, José, que yo criticaba, era porque yo lo tenía. Por ejemplo, a ver, José ahora está mintiendo. ¿Yo cómo reconozco eso? Porque yo he mentido. Entonces, eso. Pero también, mucho tiempo después, y también es parte de la propuesta del libro Espejos, yo puedo ver en José algo que yo no soy. Yo puedo ver que José tiene la paciencia que a mí me falta. Yo puedo ver que José maneja diferente la crítica de los demás. Y mi prójimo es una oportunidad para aprender algo que yo no soy, que yo no tengo. Y eso lo que hace es que alimenta, no el ego, la humildad. Y me lleva a una comunidad donde todos nos soportamos, pero no de te aguanto y te tolero. Te doy soporte. Wow. Puedo reconocer en ti lo que Dios ha puesto. Quiero derribar una vaca sagrada. Vamos. A ver, démosle con todo. Me encanta derribar vacas sagradas. A ver, tú no le das valor a nadie. Tú reconoces el valor que Dios ya le puso a cada ser humano. Nosotros no tenemos el poder, la potestad de darle valor a otras personas, pero sí podemos reconocer el valor, la imagen y semejanza de Dios en cada ser humano, ni siquiera en cada creyente, estoy diciendo en cada ser humano. Cuando yo empiezo a tratar a la gente como Jesús la trata, Así es. entonces yo estoy viviendo el evangelio. El corazón humano es tan egoísta, está tan dolido, tiene tanto miedo, que si una persona demuestra que necesita atención, se la quito. Uh-huh. Hemos dicho, es que porta rechazo. ¿A qué me invita el rechazo que otro porta? Según el Evangelio. ¿Qué hizo Jesús con los rechazados? Uh-huh. Es decir, ¿qué hizo? Los fue a buscar, los fue a abrazar. Es que ese es el gran desafío del Evangelio a mi vida en un mundo tóxico, perdido y caído. ¿Qué hace Jesús? Ser más como Jesús, el Señor de los vínculos. ¿Qué podríamos hacer por Dios que Él necesite? Pero la gente sí. Y entonces Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, pero ¿cuándo te visitamos en la cárcel? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo fuimos buenos contigo? Cuando lo hiciste con las personas. Los pequeñitos. Cuando lo hiciste con estos pequeños. Entonces la Biblia, y no está diciendo con estos pequeños que no son tóxicos. No, la Biblia me invita a amar como Él. Amén. A amar como Él. Claro, yo puedo ir poniendo mis límites, yo puedo tomar distancia, pero es que la Biblia es tan radical que me dice, ama a tu enemigo. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Digamos que tengo una familiar que nuestra dinámica es tóxica, que la mujer ha hablado de mí toda la vida, que lo que no sabe se lo inventa, que me critica, que me duele, sí, está bien. ¿Puedo poner distancia? Sí. ¿Puedo hablar? Está bien. Pero si ella tiene hambre, le damos de comer. Exacto. Y si tiene sed, le damos de beber. Y si un día se le queda el carro sin gasolina o tiene una emergencia con el mecánico y yo paso por esa carretera, ¿a qué me invita el Evangelio? Porque gracias a Dios
Dios no ha llamado tóxico a nadie. Así es. Y es una forma en que Dios adereza mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores. Sí. Y que nos da oportunidades de servicio. Exacto. Son oportunidades de servicio que le glorifican a Él y nos hacen vivir el Evangelio, José, Así no solo es. predicarlo. Porque de las máximas del Evangelio, yo recuerdo a Jesús diciendo, pero ¿y qué mérito tienen si aman a los que les aman? O si son amigos de los que les caes Así bien. es. O sea, ¿dónde está el mérito, muchachos? Ama a tu enemigo, y si tu enemigo tal cosa, entonces esto es totalmente contrario. Y aquí hay un equilibrio, porque dije antes, Dios no es un Dios de abusos, pero no es un Dios que paga con la misma moneda. La Biblia no dice que yo me oponga al mal con el bien. Y cuando yo tengo discernimiento, y esto lo aprendí hace un tiempo, ¿cuál es uno de los fines del discernimiento? La intercesión por esas personas. Claro. Si yo ya tengo discernimiento que una persona está lidiando con el chisme que es descalificador, que es rígido, yo puedo orar por esa persona. Tú no siempre puedes hablar con esa persona. Es más, tú no siempre puedes amar a esa persona. Tú no siempre puedes tolerar a esa persona, pero tú siempre puedes orar por esa persona. Wow. Qué hermoso el tema de hoy. Yo creo que vale la pena tener hasta otro podcast con este mismo tema, porque hay mucha gente que se está identificando con estos patrones que acabas de hablar, pero lo lindo es que hay salvación para las relaciones tóxicas. Y así vamos a terminar este podcast. Y si tienes alguna pregunta, escribe aquí debajo. Pregúntanos, porque Maya va a estar también revisando y mirando los comentarios que usted va a estar poniendo acá, porque probablemente necesites ayuda y estás esperando que otro te ayude o ayudar a alguien más cuando tú eres el que necesitas esa ayuda. Por eso, gracias Maya, gracias por este tiempo. Creo que abrimos una caja de Pandora, porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia a juzgar otras relaciones tóxicas o a otras personas tóxicas. Sí. Pero muchas veces la toxicidad Sí. comienza con nosotros. Así es. Y ahí está el desafío. ¿Qué tal si nos hacemos así con el dedito y decimos, no estará comenzando conmigo lo que estoy viviendo en mi matrimonio, en esa relación que muchas veces me incomoda? Hagámonos así de vez en cuando, porque es curativo y es medicinal. Así es, así es. La Biblia dice que David oraba y le pedía al Señor, líbrame de mis pecados, de mis errores, aún los que hago inconscientemente. Y los que me son ocultos. Los sí. que me son ocultos. Entonces, en medio de esta relación, uniendo una herramienta de la psicología, pero que es altamente bíblica, es, Señor, ¿cómo yo contribuyo a que esta dinámica se dé? Porque la dinámica me incluye. ¿Cómo yo contribuyo? Lo que yo hago o dejo de hacer, lo que yo digo o dejo de decir, lo que yo permito. Porque al final puedo presentarme delante de Dios y que Él trabaje en mí, en mí. Amar al prójimo como a mí misma, ahí está el balance. Nunca solo a mí misma, nunca solo al prójimo. Así es. Bueno, muchas gracias por prestarnos estos minutos para llegar a tu casa, a tu carro, a tu celular, no sé a dónde pudimos llegar, pero llegamos. Y hoy, gracias Maya, por el privilegio que nos das de tenerte con nosotros. Y síguenos aquí en este podcast Insight, porque de eso se trata. Muchas veces la solución no está afuera, está adentro. Que Dios te bendiga. Gracias.